Sí, Listo. señores, amigos y amigas, gracias por estar nuevamente en esta cita de todos los viernes, en su sección Pandemia Misterio y aquí en su programa Nocturna de Radio Cadena Nacional. A todos los que nos están escuchando en la radio, en las más de 130 emisoras en las que estamos en este momento emitiendo en Colombia, los invito también a que se dirijan, si lo desean, a nuestro canal de YouTube Pandemia Misterio Diego Reyes, así nos buscan en YouTube y usted puede seguir esta transmisión simultánea. Nos pueden, además de oír, nos pueden escuchar. Así que los invito para que estemos muy atentos y podamos sumarnos a esta gran familia de la investigación, a esta gran familia del misterio. Por supuesto, también, si desea tener más información de nuestros programas en Instagram, en Facebook, en TikTok, nos pueden buscar como Misterio Diego Reyes. Ahí estamos presentes en todas estas plataformas. Y nuestro gran invitado, que quiero ya saludarlo porque está con nosotros, es un honor, es un placer saludar al doctor Francisco José Lloreda. Él es, para los que están fuera del país, él es un abogado muy reconocido en nuestro país, ha sido político de larga trayectoria, exministro de Estado, y hasta hace unos meses era el director de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, un gremio muy importante en nuestro país que vela por los intereses de la industria de los hidrocarburos. Y allí estaba en cabeza estaba el doctor Francisco José Lloreda, que está con nosotros esta noche. Doctor Lloreda, pues quiero saludarlo y agradecerle que esté esta noche con nosotros. Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Como siempre, es un gusto y me alegro que tantos oyentes estén con nosotros en la noche de hoy. Bueno, doctor, este mundo en el que estamos viviendo es un mundo, no sé si decirlo paradigmático o tiene tantos ribetes, tantas aristas en las cuales uno a veces va por la vida y todas estas decisiones, estos fenómenos, estos cambios que ocurren en el mundo nos afectan directamente, pero muchos somos ingenuos e ignorantes de lo que está sucediendo. Hoy nos vamos a enfocar en un tema, si se quiere, del que se ha hablado mucho, pero se ha hablado también mal, porque son gente fanática o no expertos los que nos han venido dando cátedra sobre estos temas. Por supuesto, el doctor Francisco es una persona de las más autorizadas para hablar de el cambio climático, de exploración de petróleo, energías renovables y de todo esto que es el pan de cada día, no solo en Colombia, sino en el resto del mundo. Quería decirle a los oyentes, a los que nos ven también, y al doctor Francisco, que estaba viendo una entrevista hace unos días de Jimmy Dimon, este presidente y director ejecutivo de la compañía JP Morgan en los Estados Unidos. Es un multimillonario y un tipo con mucha influencia en el mundo. Y él decía, hablando sobre el tema ambiental, el tema climático, él aseguraba que en los próximos años prácticamente debía acabarse la quema de combustibles fósiles como el carbón, como el petróleo, como el gas, decía él, y que se debía empezar una serie, no lo dijo así, pero como de expropiaciones en todo el mundo, porque se necesitan crear unos nuevos terrenos, unos grandes terrenos eh, para instalar la energía eólica, para instalar esos molinos que hemos visto cómo han sido muy controvertidos en Europa, en España, por ejemplo, y que prácticamente la Agenda 2030, de la cual hemos hablado tanto aquí en nuestro programa, tiene ese regloncito, que es crear unos nuevos terratenientes para salvar el mundo, porque vamos ahora a instalar estos molinos para generar solo energía eólica, que es la energía más limpia, dicen ellos, que puede generar el ser humano. Entonces hemos llegado a esos extremos y nos mandan esas ideas, nos mandan esas propuestas y muchos pues comen sin siquiera saber
para dónde vamos y hacia dónde nos va a llevar todo esas propuestas de ese pequeño grupo de élite mundial que quieren implementar un régimen autoritario en el mundo. Entonces, doctor Francisco, ¿por dónde podríamos empezar? Hablar un poco sobre todo esto que se ha venido dando cátedra del cambio climático. Cambio climático efectivamente existe, eh, pero lo que yo entiendo es que los cambios climáticos no son ni producidos por el hombre exclusivamente, ni eso es nuevo, sino en la historia del planeta Tierra han existido cualquier cantidad de cambios porque son ciclos. El Sol tiene, por ejemplo, un papel importante en este ciclo, en estos cambios que se han venido produciendo. Pero, ¿qué nos puede decir usted que es todo un experto? Los cambios en el sistema climático no son nuevos, han ocurrido a lo largo de la existencia humana en el planeta y también a lo largo del planeta. Pero debemos diferenciar cambios en el sistema climático a lo que hoy día se conoce como cambio climático. ¿Por qué? Porque cuando se habla de cambio climático es restrictivo y así lo estableció Naciones Unidas hace ya varios años y por cambio climático, entonces se entienden los cambios en el sistema climático de origen humano, es decir, causados por el hombre, y deja a un lado completamente otras posibles causas. Lo cierto sí es que desde lo que conocemos como la era preindustrial, 1850 hasta ahora, hay un incremento en la temperatura del planeta de 1 grado centígrado aproximadamente. Pero entonces, dicho lo anterior, deberíamos entonces distinguir, uno, cuáles son las causas de ese incremento en la temperatura de origen humano y cuáles son aquellas causas de origen natural. Aunque por supuesto que a muchos no les gusta que se hable de causas de origen natural. En las de origen humano, por supuesto, están los gases de efecto invernadero, son una serie de gases de emisiones que eh, contribuyen a que el planeta, cuando entra la radiación solar, no pueda luego salir del planeta a la totalidad y genera un efecto invernadero, entonces calienta el planeta. eh, y entre los gases de efecto invernadero, pues lo de origen humano, es cierto que el dióxido de carbono, el CO2, juega un rol muy importante y luego en menor medida los gases de metano, entre otros. Entonces, esas son principalmente las, eh, las causas de origen humano a las que se le asignan ese calentamiento global. Pero también, y usted lo estaba señalando, Diego, hay unas causas de carácter natural. La principal de ellas es la evaporación del agua. Entonces, cuando vemos un espectro un poco más amplio, vemos que dependiendo de la época del año, entre el 60 y un 90% de los gases de efecto invernadero en el planeta se originan en la evaporación del agua. Y sabemos que la evaporación del agua es fundamental, hace parte del ciclo del agua. Necesitamos que el agua, especialmente los océanos, en un momento otro se evapora, en un momento dado entonces hay un proceso de condensación y regresa al planeta a través de lluvia. Esto es bien interesante, ¿por qué? Porque en últimas el volumen de agua del planeta no cambia y es el mismo. Esa agua no se va para un lado, no se va para otro planeta, por decirlo de una manera mucho más gráfica, pero lo que sí es cierto es que el vapor de agua es el principal contribuyente a los gases de efecto invernadero y estos tienen principalmente pues una causa natural. Por supuesto que si hay un calentamiento del planeta, pues entonces pues tenemos mayor evaporación, pero eso al mismo tiempo, tarde o temprano, termina traduciendo en mayores lluvias. Esto, de una manera un poco más sencilla, del fenómeno del niño o de la niña, que es
principalmente en las zonas tropicales, pues lo que ocurre es que mientras en una parte del planeta hay una evaporación de agua, y esto en razón a la sequía, al calor, pues en otras zonas del planeta está. Y los fenómenos del niño y la niña no son de ahora, se han presentado a través de siglos, pero pareciera que únicamente ahora se les da importancia. Pero hay otras causas, como por ejemplo los cambios en la órbita del planeta alrededor del Sol. Todos debemos recordar esas nociones básicas que nos indicaban la manera como el planeta orbita alrededor del Sol es de una manera ovalada, no es una circunferencia, es ovalada. Entonces dependiendo de cuando nos acercamos más o nos acercamos menos como planeta al Sol, entonces pues, ahí también tenemos cambios en el sistema climático en la Tierra. Y lo otro es que el Sol también gira. Eso es lo que llaman los ciclos solares, que se producen más o menos cada 11 años. Se le asignan al giro del Sol, por ejemplo, la razón de las estaciones, sumados y también, pues, obviamente a la órbita del planeta. Y cuando digo que el Sol gira, es que hay partes del Sol que irradian más y hay partes del Sol que irradian menos rayos solares hacia la totalidad de los planetas y también hacia el planeta Tierra. En general se asignan las eras de hielo o eras de calentamiento del planeta a través de más de 400.000 millones de años, están asociadas a esta circunstancia. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos tener claro? Y es, los cambios en el sistema climático son reales, sí. Hay un incremento en la temperatura del planeta desde 1850 hasta ahora, sí. Sin duda hay causas de origen humano, sí, pero también hay causas de origen natural, y no es tan claro eh, eh, establecer cuál es el peso de estas, cuál es el peso de estas, y en torno entonces al calentamiento y al cambio climático llamado, pues no hay realmente, no hay consensos a nivel internacional, aunque se diga lo contrario. Entonces, esto es lo primero que diría Diego. Y solo para ilustración de quienes nos están escuchando, hemos tenido alrededor de 5 eras de hielo y también algunas de calentamiento. La última era de hielo terminó hace 15.000, entre 12.000 y 15.000 años. Y desde ese momento hemos tenido eh, una época que no es de era de hielo, pero sí hemos tenido con picos y valles. Y le doy un ejemplo que es muy interesante. Por Sí, señor. ejemplo, entre el año 450 años antes de Cristo y luego 250 después de Cristo, el Imperio Romano, por ejemplo, surge en una época de calentamiento, y hay una gran correlación entre qué ha pasado con la civilización cuando hay épocas de calentamiento de frío. Y la verdad es que los grandes progresos de la humanidad se han dado en época de calentamiento. Tuvimos un verano muy importante en la era medieval, y algo que es fundamental en la discusión, y es la última, el calentamiento que estamos experimentando con picos y valles, no se inicia hace 20 años, 50 años, en el siglo pasado, como algunos lo indican, sino que se inicia hace más de 300 años. Entonces, esto es fundamental porque hay quienes han querido indicar que el calentamiento gradual que ha venido sosteniendo el planeta, que es de épocas recientes. Ahora, sí hay un pico en las últimas décadas, es cierto, pero el calentamiento el planeta se viene calentando desde hace alrededor de hace más o menos 300 años. Qué interesante lo que estamos escuchando en la voz de el doctor Francisco Lloreda, nuestro invitado esta noche. Me dice usted que el Imperio Romano se forjó, se formó en una época de calentamiento. Eso daría una explicación a por qué los romanos construyeron los mejores acueductos tal vez de la antigüedad, ¿no? Mm, y, y esas obras de ingeniería, de infraestructura maravillosa como tuvieron los romanos, uno de las causas para esas construcciones pudo ser la época de calentamiento, ¿no?
Así es, pero no solo eso, sino que eh, a lo largo de la historia, y hay libros muy interesantes al respecto, pues se indica cómo han sido en esas épocas de mayores temperaturas que más ha progresado la humanidad, porque eso ha permitido no solo pues, desarrollar como corresponde respondía a la agricultura, especialmente, estamos hablando especialmente de la Edad Media, y también lo que vemos es que los últimos 300 años han sido fundamentales, han coincidido con una era de calentamiento. A nosotros se nos olvida, pero hubo una época en la cual, en lo que se llamó la pequeña era de oro, que pues era prácticamente imposible vivir en Groenlandia y en algunos países nórdicos porque estaban totalmente congelados. Entonces, esto no para decir, oiga, qué bueno el calentamiento, no, pero sí para entender que a lo largo de los siglos, lo largo de los años, las épocas de calentamiento han sido fundamentales para el desarrollo de la humanidad. No significa entonces que queramos apostarle a estar dentro de una tostadora y que no deba inquietarnos unos incrementos desbordados en la temperatura, no, pero también sí verlo de una perspectiva histórica y entender cómo el clima ha influido y sigue influyendo en el desarrollo de las actividades humanas. Claro, y es que en la introducción de esta entrevista hablé de una élite mundial, una élite muy poderosa que quiere moldear un mundo con un propósito. Ya hemos hablado mucho aquí sobre el control mundial, el gobierno único, el globalismo, y esto ha sido una de las hojas de ruta de estas grandes élites. ¿Por qué? Porque las personas se dominan con dos cosas, una con hambre y otra con miedo. Y la crisis climática que nos han venido vendiendo en los últimos años, en los últimos tiempos, pues ha generado mucho miedo, porque estamos hablando de que estamos a punto de que la especie humana, y hemos llegado hasta ese nivel, nuestro presidente Gustavo Petro lo ha dicho en varias oportunidades, de la extinción, de una nueva extinción en la historia del planeta, y en este momento la extinción seríamos nosotros, una de las especies que más ha tenido control y poder en el transcurso de tanto tiempo aquí en este planeta azul. Otros que se extinguieron, los dinosaurios, y han existido varias extinciones también en la historia del planeta. Pero nos están hablando de esto y quién no se va a preocupar, quién no se va a asustar escuchando esas cosas. Entonces, doctor Francisco, ¿en qué momento se ha venido politizando, desde qué momento se ha venido politizando el tema del medio ambiente para llegar al extremo del que estamos hoy en día? Ya vamos a ir un poco sobre hablar sobre el petróleo, vamos a hablar sobre las nuevas energías, energías renovables que son la cartilla que estamos consumiendo por estos días. Pero ¿en qué momento empieza ese discurso? Empieza ese discurso de que, ojo, porque el planeta se va a acabar mañana si ustedes no dejan de utilizar esto, si no dejan de quemar combustibles, si ustedes no dejan de quemar carbón. Dos comentarios, Diego, para pasar a la inquietud que me está haciendo. Una es, creo que la totalidad de los científicos coinciden en que va a haber un momento en que el planeta Tierra se va a acabar. Y es cierto, ¿por qué? Porque el Sol, que es del que pues simplemente se va a ir marchitando, se va a ir, pero esto puede ocurrir en alrededor de 100.000 millones de años. Hay algunas predicciones al respecto. Pero de ahí a señalar que por culpa de estos cambios en el sistema climático y por culpa del ser humano, entonces estamos a puertas de terminar con el planeta o a puertas de que se extinga la especie humana. Sobre eso ni siquiera los científicos más radicales tienden a soportar y a poder probar esa tesis. Ahí realmente lo que seguramente va a ir ocurriendo es que va a haber cambios en los ecosistemas, sí, pero va a venir un proceso de adaptación, no solo de los seres humanos, sino también de otras especies, como ha ocurrido en otras oportunidades.
y sobre ese tema de adaptación podemos regresar. Ahora, hay un tema que usted mencionó, Diego, y es desde cuándo. Pues esto inicia hace más de 30 años, las inquietudes relacionadas con el incremento de la temperatura del planeta, pero hay algo bien curioso, es que durante varias décadas se habló del calentamiento global y nos indican calentamiento global, pero hace un tiempo no muy largo, los quienes ven esto de una manera muy radical, dejaron de hablar tanto de calentamiento global y empezaron a hablar más de cambio climático. Ujú. No solo para centrarse, para enfocarse en las causas de origen humano y olvidarse de las de origen natural y el peso que puedan tener, sino porque descubrieron que incluso en el siglo XX hubo una época, por ejemplo, un incremento en la temperatura hasta 1940 y luego de 1940 como a 1970 es una disminución en la temperatura, luego empezó a subir nuevamente. Entonces, como no sabían cómo explicar esa caída en la temperatura en momentos en que estaba en auge después de la Segunda Guerra Mundial, la economía, entonces decidieron dejar de hablar tanto de de calentamiento global, porque en ese momento no hubo calentamiento, era como les dije, hay picos y valles, pero había como un valle, y decidieron empezar a hablar más de cambio climático, porque cuando se habla de cambio climático, uno puede responsabilizar al ser humano de todo, de si llueve o hace sol, si hay inundaciones o si hay sequías. Entonces, todo lo que ocurra en el sistema climático, pues es más fácil de buscarle un culpable. Y esto está asociado a algo que poco se toca, y es que hoy día, pues sin perjuicio de la importancia, hablaremos de eso, el impulso de las fuentes de energía y las renovables, pues lo cierto es que este es un gran negocio a nivel internacional. Solo un dato, en el 2023 a nivel global se invirtieron 385 billones de dólares en energías renovables, y el que encabeza esa lista de inversiones es la China con 177 billones. Entonces, lo cierto es que hay también, sin duda alguna, no solo pues un interés genuino y una preocupación genuina por los efectos que pueda tener el incremento en la temperatura y los cambios en el clima, pero también hay intereses económicos muy importantes y políticos, por supuesto, porque el que se atreva a cuestionar o incluso a decir hay causas naturales también que deben tenerse en cuenta para saber entonces a qué le gastamos energía y a qué no. Es decir, para que seamos más efectivos, Mm. pues son y que terminamos considerados como unos seres. Entonces, lo que quiero señalar con esto, Diego, es que esto arranca hace unos 30 años, que con unas preocupaciones válidas cuando dijeron hay un incremento en la temperatura, pero lo cierto es que de ahí dejaron de hablar de calentamiento para hablar de cambio climático, porque eso sí le permitía como un comodín ajustarse a todo. Y más si se le achaca la responsabilidad al petróleo, al gas y al carbón, pues entonces responsabilicémoslo de lo bueno y de lo malo. Claro. Y hemos venido entonces experimentando como una preocupación válida de la comunidad científica hace 30, 40 años, que percibieron un cambio en el clima, llevó a que se convierta hoy en un mecanismo de control y se politice el discurso, se politice y aparezcan unos fanáticos. Entonces aparece una Greta Thunberg, aparecen otros eh, profetas que empiezan a hablar sobre el fin del mundo y vienen esto moldeando, como yo he venido explicando, moldeando el diario vivir de las personas. Tanto así que se convierte, esto es un tema ya obligado en cualquier programa de gobierno de cualquier país del mundo, y Colombia no es la excepción, y estamos viviendo hoy también un momento complicado. Vemos que el presidente Petro ya dice que no quiere parar cualquier exploración de hidrocarburos en Colombia, pero que quiere ir al vecino a comprar gas. Entonces uno no entiende, ¿será que es que ellos lo explotan de una manera distinta? Ya no le hacen daño al medio ambiente. Y hay un discurso severo en torno a los hidrocarburos, y
minería. ¿Cómo analiza usted esto, doctor? Yo lo tengo dentro de la teoría, una teoría también política que es la del decrecimiento. Entonces, quieren llevarnos a vivir como en la época de las cavernas porque esa es la única manera de salvar al mundo y ese es el discurso que nos están vendiendo. Pero volvemos a lo mismo, el decrecimiento, si estamos pobres, somos sometidos, el Estado nos protege, y, entre comillas, y somos muy maleables a este poder, al poder estatal. Entonces, ¿cómo lo percibe usted? ¿Cómo lo analiza usted, doctor Francisco? Lo primero, reiterar que no hay ningún argumento científico que indique que en el inmediato futuro se va a extinguir la especie humana. Eso hace parte de un discurso, de una retórica de muchos políticos, entre ellos el presidente de Colombia, y parecieran algunos líderes competir por quién manda el mensaje más apocalíptico para sembrar miedo y al mismo tiempo, pues, estos países no están haciendo lo que deberían estar haciendo para tratar de controlar ese incremento, esos cambios en la temperatura de una manera efectiva. Y le voy a dar entonces de Colombia. Colombia aporta alrededor del 0,2 a 0,4% de los gases de efecto invernadero a nivel global. Mm, A nivel global. Y la situación de Colombia es atípica y es muy distinta, por ejemplo, a los países europeos. El grueso de los gases de efecto invernadero de Europa, y Europa aporta alrededor del 17% de los gases de efecto, repito, 0,2 a 0,4%, es decir, nosotros no aportamos prácticamente nada. Y la situación de Europa es distinta. En Europa, el grueso de los gases de efecto invernadero de origen humano están relacionados con energía. ¿Por qué? Porque en el invierno utilizan calefacción, en claro, el verano utilizan aire acondicionados, entonces utilizan energía y no solo a nivel residencial, también en el sector industrial, también para generar electricidad. Entonces, el grueso de esos gases de efecto invernadero de origen humano en Europa están asociados con el sector energético. El caso de Colombia es muy distinto. El caso de Colombia, alrededor del 60% de los gases de efecto invernadero, de ese porcentaje tan pequeñito que yo le estaba indicando, se origina en actividades agrícolas, ganaderas, deforestación, malos usos de la tierra, son otros factores completamente distintos. Y cuando analizamos el sector energético, que esto tiene que ver con no solo la producción, la generación, sino el uso de energía, en Colombia es el 31%, en Europa es más del 70%, y ese 31% más o menos la mitad es transporte. Entonces, ¿uno qué esperaría en el Colombia? Que el énfasis de un gobierno esté en ver cómo otros sectores, el sector agrícola, ganadero, especialmente los bosques, cómo evitar la deforestación. ¿Por qué? Porque al evitar la deforestación, pues los bosques nos ayudan a capturar dióxido de carbono. Entonces, y es una manera de ayudar a neutralizar esas emisiones que se terminan produciendo, pero eso no es, pues la verdad es que no ha sido prioridad. Y el actual gobierno eh, hace fiesta porque la deforestación el año pasado se redujo un 20%. ¿Pero qué significa eso? Se redujo la deforestación, pero sigue la deforestación. Entonces, ahí debería existir sin duda alguna un gran énfasis. Y el otro en el transporte. Si alrededor del 12 o el 15% de los gases de efecto invernadero de Colombia están asociados al transporte, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para una transición o transformación del parque automotor? Lo que estamos haciendo es muy poco. Tenemos 18 millones de vehículos, de los cuales 10 millones son motos. ¿Dónde está un programa ambicioso, un programa disruptivo, por ejemplo, que nos permita a nosotros que la moto eléctrica empiece a tomar vuelo en Colombia? No, eso no es así. Son realmente entonces medidas pequeñas. Entonces, el camino es muy distinto y salir entonces uno a decir
vamos a sacrificar la industria del petróleo y gas en Colombia para poder ayudar a que el planeta no se extingue, la especie humana. Esa es una gran mentira. Nosotros podemos pararnos en las pestañas, que con lo que aportamos en gases de efecto invernadero no vamos a hacer la diferencia. No significa que nos crucemos de brazos, no, pero significa que seamos muy realistas. Y cuando uno ve, Diego, lo que el gobierno ha querido proscribir, prohibir, que es la actividad petrolera y de gas, la operación de estas actividades, pues lo cierto es que eso genera el 0,8% de ese 0,2%. Es decir, el gran responsable no es la operación petrolera y gasífera en el país, eso no es cierto. Pero eso es lo que el gobierno ha querido atacar. ¿Cómo? Diciendo no vamos a suscribir nuevos contratos de exploración porque esta industria es una industria que está envenenando el mundo. Entonces, pues hay un desenfoque total, y eso, repito, entonces no termina incluso Colombia con lo poco que está aportando a esa crisis climática, ni siquiera siendo efectivo. Terminamos siendo totalmente inefectivos y sí causándole al país un perjuicio enorme porque Colombia sigue y va a seguir necesitando durante mucho tiempo petróleo y gas, varias décadas, porque vamos a ir hacia un proceso de diversificación energética en el cual pero van a pasar 20, 30, 40 años para que realmente él esté medianamente consigo no utilizar el petróleo, el gas o el carbón. Entonces, lo que no podemos es seguirnos mintiendo y mentirle al pueblo colombiano, y menos pues atemorizando, indicándole que si no proscribimos y acabamos ya con la exploración en Colombia, entonces se va a acabar vamos a extinguir la especie humana. Eso, además de Sí. fantasioso y mentiroso, es una gran irresponsabilidad. Doctor Francisco, hablemos de algo de lo que no se habla y hay mucha ignorancia y es los beneficios del petróleo en la vida cotidiana. Nosotros cuando hablamos de petróleo, la gente automáticamente lo relaciona con una estación de combustible y ya, y uno cree que es que el petróleo se refina y va a su carro y eso es todo el proceso. Pero la vida como la tenemos hoy en día, como la percibimos, como la vivimos, como la tenemos, los beneficios que tenemos no serían posibles si no hubiese aparecido esa sustancia negra, espesa, como es el petróleo, ¿no? Cuénteme brevemente los beneficios Así es. que tiene el petróleo en la vida cotidiana. Diego, permítame iniciar recordando lo siguiente, y es los procesos de división energética o de transición energética no son nuevos. Una época, y debemos recordarlo todos, en la que la manera de transformar la energía era a través de la masa muscular de los caballos, de los bueyes en el arado. Entonces se alimentan bueyes para que nos ayuden a arar la tierra. Era la esclavitud. Luego entonces lo que vimos fue el, eh, el uso de la leña como un generador de energía. Y el uso de la leña, ¿por qué? Porque el uso de la leña para, al calentar agua, nos dimos cuenta entonces que nos ayuda a transformar energía, hasta que ocurrió lo que iba a ocurrir, y es que en países europeos, especialmente en Inglaterra, pues acabaron con los bosques. En ese momento entonces descubrieron un combustible de origen fósil muy importante, que es el carbón. Entonces empezaron a sustituir la leña con carbón. En ese momento después fue cuando se dieron cuenta que cuando se calienta agua, entonces el vapor del agua, entonces vuela la tapa de la olla, por decirlo de alguna manera, entonces que eso puede impulsar y mover pistones. Entonces, durante mucho tiempo, pues a raíz de especialmente de la revolución industrial, pues ahí vino el descubrimiento de la máquina de vapor que transformó realmente la vida en Europa principalmente. Y luego, entonces, se encontraron con sí, con ese líquido viscoso negro, porque había emanado naturalmente por presión de la tierra, y se lo encontraron en los Estados Unidos, y inicialmente lo utilizaron
para, con un derivado muy sencillo, y era el querosene para las lámparas, para iluminación, para las lámparas, hasta que descubrieron que tenía una función calórica mayor y eso hubo júbilo total. Hubo júbilo porque el aceite antes mataban millones de ballenas para sacar aceite de ballena. Entonces, cuando se descubre el petróleo, es un júbilo mundial, además, porque eso significó empezar a utilizar menos leña, menos carbón, matar menos ballenas. Fue un salto impresionante en el mundo. eh, y hoy día, como lo estaba señalando, pues la verdad es que pues el petróleo y el gas son parte de la vida diaria de todos nosotros. Es que no solo en materia de transporte, día, y recordemos eso, hoy día despegan al día 100.000 aviones. Entonces, el mundo está conectado a nivel aéreo gracias, sí, gracias a la gasolina, una gasolina de muy alta calidad que es la de aviación. El transporte marítimo, el intercambio de de bienes entre los países, poder importar unos granos, exportar unos productos. Todo el mundo se mueve con petróleo. Nosotros nos movemos con petróleo y eso sin contar con los lo que conocemos como la industria petroquímica. El 85% de lo que utiliza diarios está hecho de petróleo. Entonces, no solo el petróleo se utiliza para mover al mundo, sino que alrededor del 85% de los bienes que utilizamos a diarios están hechos de petróleo o tienen petróleo. Le voy a dar varios ejemplos. Lo primero, cuando uno toma un celular, los celulares son de plástico, es un derivado del petróleo. Cuando hablamos, por ejemplo, de los lentes de contacto o de unas gafas, pues buena parte son hechas, tienen petróleo. Cuando estamos hablando a nivel médico de las bolsas donde está el suero, son de plástico. Los tubos que conducen por vía intravenosa medicamentos son de plástico. Cuando estamos hablando las llantas de los carros, son derivados del petróleo. El asfalto es un derivado del petróleo. Cuando estamos hablando de el elástico de la ropa, es de petróleo. La ropa deportiva es principalmente hecha de petróleo. Entonces, el petróleo está en todas partes y no hay en este momento un sustituto de los derivados del petróleo. El petróleo lo encontramos en los fertilizantes. Hay medicamentos que tienen también derivados del petróleo. Entonces, debemos entender que el enemigo no es el petróleo y el enemigo tampoco es el gas. En Colombia tenemos 11 millones de hogares que utilizamos gas natural. ¿Por qué? Porque es de los energéticos menos costosos. En la década del 90, luego del apagón del año 92, pues Colombia se puso a masificar el gas no solo para generar electricidad, sino también para el consumo en los hogares, porque la electricidad era muy costosa. Y ahorita le están diciendo a los colombianos y al mundo entero, no, que el gas es malo. No, el gas no es malo. El enemigo no es el gas, el enemigo no es el petróleo, el enemigo son los gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento del planeta en un porcentaje que está por ser determinado porque también hay causas naturales del planeta y podemos tratar de hacer hasta lo imposible que nosotros no manejamos, de nosotros no depende ni la órbita del planeta alrededor del Sol, ni tampoco de nosotros depende la manera como el Sol gira, de nosotros no depende eso. Entonces, lo cierto es que, pues, infortunadamente, hay mucha mentira, mucho engaño. Y ahora, como lo estábamos hablando y tú lo decías, Diego, entonces, no, prohibamos el petróleo en Colombia y el gas. Pero importemos gas de Venezuela. Es como, entonces, listo. Entonces, el gas que se produce en Venezuela es como si no contaminara el planeta. Pero como se contamina ya, entonces no es problema. A ver, entonces ahí hay unos temas muy turbios con el tema de Venezuela, Diego, y mientras yo más lo analizo, digo, no hay ninguna razón lógica.
Ahora, Colombia hoy día, en este momento, Colombia está importando algo de gas, es cierto. A través de una planta donde el gas viene licuado y se regasifica, esta queda en Cartagena, y eso es cierto. ¿Por qué? Porque la demanda de gas del país está siendo superior a la producción nacional, eso es cierto. Hay momentos en los cuales, y porque además estamos utilizando más gas y vamos a utilizarlo sobre todo para generación eléctrica, sobre todo por el fenómeno ahorita del niño. Entonces, pero de ahí no es decir, vamos a embaucar, vamos a meter Ecopetrol, a meter una plata importante para reparar un gasoducto dentro de Venezuela, para importar gas de Venezuela, pero no solo para terminar dependiendo del gas de venezolano, porque la política del gobierno nacional no es una política de importemos gas de Venezuela de vez en cuando. Para eso lo estamos importando del Golfo de México, otras partes. La política del presidente lo ha dicho, es, él sueña con un país donde nosotros exportemos electricidad de fuentes renovables, pero nosotros seamos 100% dependientes del petróleo, del gas, del resto del mundo, pero especialmente Venezuela. Eso es lo más absurdo del mundo y eso quiebra al Estado colombiano, como podríamos también analizar. Claro. Bueno, el tiempo corre, doctor Francisco, y me quedan pocos minutos, pero quisiera terminar con lo siguiente. Usted es partidario entonces de una transición energética, pero de una manera responsable y sin estigmatizar eh, a un, a un sector tan importantísimo para el desarrollo del mundo como es el de los hidrocarburos. Diego, nosotros debemos, sin duda alguna, avanzar en busca y en el uso de fuentes de energía renovables. Eso ya se está haciendo en Colombia, lo inició el gobierno anterior, por un lado. Por otro lado, sin duda alguna, es necesario ver cómo logramos unos consumos más responsables desde el punto de vista energético, pero nosotros debemos hacer esto de una manera inteligente. El gobierno de manera continua habla de transición justa. Lo que está haciendo el gobierno no es transición justa. ¿Por qué? Porque transición justa es que los países que más emiten gases de efecto invernadero sean los que más reducen los gases de efecto invernadero y los que además le ayuden a los países medios, de desarrollo medio y más pobres a hacer la transición y a pagarla. Eso no está ocurriendo. Estamos haciendo un mayor esfuerzo nosotros que aportamos mínimamente al calentamiento global que la mayoría de los países que más están generando gases de efecto invernadero. Entonces, eso no es, ahora, no es, uno puede, no es transición justa condenar al país a la quiebra. Nosotros somos un país, y esto no uno puede estar de acuerdo, desacuerdo, pero es la realidad, que dependemos altamente del petróleo, no solo en el consumo que estamos hablando y seguirá ocurriendo, sino las exportaciones de Colombia, los ingresos fiscales, alrededor del 20% de los ingresos de la nación vienen de la venta del petróleo. ¿Con qué la vamos a sustituir? Extraordinario que diversifiquemos la canasta energética, la exportadora, y ojalá nosotros no seamos tan dependientes del petróleo y la minería a nivel de exportación. Sí, pero eso no se da de la noche a la mañana. ¿Dónde está la política, el plan del actual gobierno para hacer esa transformación en las exportaciones? Puro bla, bla, bla. Es pura carreta. No existe un plan. Entonces, pero mientras tanto, sí se invita al país a saltar al vacío para que a la vuelta de unos 5 o 10 años, entonces no solo estemos produciendo la mitad del petróleo, que no tengamos ya petróleo para exportar, no tengamos entonces esos ingresos para la nación, tampoco regalías para las regiones, seamos un país más pobre y no vamos a haber hecho absolutamente nada en favor del cambio climático a nivel mundial. Entonces, es importante que todos los colombianos cada día se interesen más en estos temas, por lo menos para no tragar entero y para que tengamos elementos de juicio para la discusión. Claro, además, ya para terminar, para cerrar, es muy fácil un país como Estados Unidos o Europa, que ya están desarrollados en muchos aspectos, que nos digan a nosotros que no utilicemos carbón, que no utilicemos gas, que no utilicemos petróleo,
cuando estamos en esa vía de desarrollo y esto es importantísimo para nuestro desarrollo. Le doy un par de ejemplos, Diego, y es la China aporta como el 35% de lo que hace de efecto invernadero a nivel mundial. La China acaba de hacer un par de descubrimientos de petróleo costa afuera en el mar gigantescos que cuando uno suma esos dos descubrimientos, suman todas las reservas de petróleo de Colombia. ¿Qué? ¿Será que la China va a decir, no, pues yo para salvar el planeta Tierra voy a cerrar, no va a desarrollar ese Mm. petróleo, no va a sacar? Claro que lo va a sacar. Entonces, pero nosotros, lo que pretende el gobierno es que Colombia se inmole y uno dice, bueno, ¿y para qué? La impresión que yo tengo es que de una manera irresponsable, sin duda alguna, el presidente de la República él lo que está buscando es un reconocimiento internacional y él lo que está buscando es que el día de mañana le digan, oiga, usted es nuestro héroe, usted es tan héroe que usted sacrificó a su país Mm. que aporta tan poquito al calentamiento global y usted lo sacrificó para darle ejemplo al mundo. ¿En serio? Eso es absurdo. Sí, Entonces, pero eso es lo que le está jugando el presidente de la República. Y los colombianos, pues estamos a veces como espectadores. No, no podemos ser espectadores. Aquí está jugando es con la seguridad energética del país, está jugando es con el costo del gas en los hogares colombianos. Aquí está jugando también de si terminamos dependiendo no de Venezuela para que este país funcione y se pueda mover. Estamos, entonces, que listo, entonces sacrifiquemos ese 20% de ingresos de la nación, bueno, reemplacémoslo por impuestos. ¿Eso es lo que queremos? ¿Cómo reemplazamos las regalías en las regiones? Las regalías constituyen el 90 y pico por ciento de la inversión de este país en las regiones. ¿Con qué la reemplazamos en este momento? así es, Entonces, así es. entonces debemos en eso ser bastante más responsables y ante todo, es decir, por ese afán mesiánico, el presidente de la República que quiere pasar a la historia como el que inmoló y sacrificó a su país por salvar el planeta y la especie humana, por Dios, no tanta mentira. Síganos, los invito para que nos sigan en nuestra transmisión en YouTube, en Pandemia Misterio Diego Reyes. También gracias a todos los que nos han seguido en su programa Nocturna RCN de la cadena RCN Radio en todo el país. Y pues, doctor Francisco Lloreda, exministro, hasta hace unos meses usted fue director de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas en Colombia y también un gran columnista de varios medios aquí en nuestro país. Pues le agradezco mucho estos minutos para hablar de este tema que ha sido muy esclarecedor, ha sido muy pedagógico y muy importante. Así que, doctor, le agradezco mucho esta cita de esta noche. Bueno, muchas gracias. Gracias, Diego, por esta invitación y a todos los oyentes. Feliz noche. Un abrazo.